Hola, muy buena tarde tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a nuestro curso correspondiente a Derecho Mercantil 1, correspondiente a la clase del 4 de agosto del año 2023. Para tal efecto, como lo solemos hacer, a partir de este momento procedemos a grabar la clase correspondiente a esta sesión. Recording in progress. Les quiero comentar que en la clase de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante agradable. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la empresa mercantil. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. La empresa mercantil. Para orientarnos sobre lo que el legislador entiende por empresa mercantil, les voy a pedir favor que nos ubiquemos en el artículo 655 del Código de Comercio. Artículo 655 del Código de Comercio. Entonces, vamos a pedirle favor a alguien que me ayude con la lectura. Vamos a ver. Vamos a pedirle favor a Derek Andrés. Derek Andrés, no sé si me logra escuchar. Derek Andrés. Lick, buenas tardes. Sí, le ¿Qué escucho. tal? Muy buena tarde, Derek. Bienvenido. Muchas gracias. Fíjese Artículo... que quiero pedir que me ayude a darle lectura al artículo 655 del Código de Comercio. Ese artículo 655 tiene la definición de lo que vamos a platicar en la clase de hoy. Y lo que vamos a platicar hoy es sobre la empresa mercantil. En días anteriores hemos estado hablando sobre el comerciante, cómo identificamos al comerciante, las características del comerciante, y el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la empresa mercantil, que va íntimamente vinculado con lo que es un comerciante. Entonces, Derek, por favor, si le pudiera dar lectura al artículo 655. Artículo 655. Empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo de elementos materiales y de valores incorpóreos coordinados para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Muy amable, Derek. Yo no sé si ustedes han tenido la misma impresión o la misma experiencia que tuve yo la primera vez que leí ese artículo. Yo les soy muy sincero. La primera vez que leí ese artículo, lo leí una vez, lo leí 2, 3, 4, 5, no sé cuántas veces lo leí, y la verdad no lo entendía. No llegaba yo a alcanzar la comprensión de esa definición tan importante, salvo que en la última parte, cuando se indica la empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Eso creo que era lo único que creía yo medio entender. Luego, la explicación que nos da el Código de Comercio sobre empresa mercantil realmente escapaba a mi entendimiento. Entonces, como consecuencia de la experiencia que en carne propia me tocó vivir, hoy, en la clase de hoy, tenemos el propósito que esto no le suceda a ustedes. Entonces, la misión que me he impuesto para la clase de hoy es que al concluir esta clase quede suficientemente claro esta definición de empresa mercantil que nos proporciona el Código de Comercio. Entonces, para tal efecto, vamos a comenzar con la explicación. Fíjense que hay muchos comerciantes que probablemente por no llamarlos comerciantes, no los logramos identificar como tales, porque resulta que a estos comerciantes los solemos identificar con otros nombres más propios a su actividad.
Vamos a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, hay algunos taxistas, se me ocurre el ejemplo. Un taxista. ¿Por qué un taxista lo voy a identificar como un comerciante? Porque es una persona que permanentemente proporciona un servicio. ¿Qué es ese servicio? Desplazar a una persona de un lugar a otro a cambio de una remuneración económica. Es su forma de vivir. Realiza su actividad para obtener una ganancia. Entonces, dicho lo anterior, sus servicios no los va a dar en forma gratuita. Entonces, dicho lo anterior, prácticamente podemos entender que un taxista bien nos entra dentro de aquel concepto general que hemos aprendido hasta el día de hoy de comerciante. Vamos a hablar de algunos otros ejemplos. Un panadero. Un panadero. Alguien que dedica su vida a tomar la masa y de ahí producir un producto que se llama pan, es lo que comúnmente llamamos un panadero. Pero este panadero realmente es un comerciante. ¿Por qué? Porque es una persona que a través de su actividad diaria nos proporciona un servicio a cambio de un precio a cambio. Lo hace de manera constante, de forma masiva, de manera permanente, nunca será de manera gratuita, siempre con ánimo de lucro, o sea, es la razón de ser, porque es con lo que él sostiene honradamente y puede llevar adelante a su familia. Así vamos a encontrar otro tipo de comerciantes que con otras características también suelen dar sus servicios. Otro comerciante que se me ocurre serían los banqueros. Cuando decimos un banquero, realmente vamos a entender que un banquero es un comerciante. ¿Y por qué? Porque es una persona que se encarga de administrar fuertes sumas de dinero para otorgar préstamos o para gestionar préstamos y ganar de los intereses que se puedan obtener. Yo creo que a nadie nos puede quedar la duda que un banquero siempre va a ser un comerciante. Vamos a dar otro ejemplo de algún otro comerciante que usualmente no le llamamos comerciante, sino que nos vamos a referir a la actividad que se dedica. Por ejemplo, los hoteleros. Hotelero. Un hotelero, cualquier persona que decida poner un hotel, pues prácticamente es un comerciante, porque está proporcionando un servicio, a cambio de ese servicio va a cobrar, o sea, hay un ánimo de lucro. No es que lo haga de manera ocasional, lo va a hacer de manera permanente. Y mientras más personas lleguen a hospedarse, pues mejor, o sea, lo hace de una manera masiva. Va. Entonces, aquí simple y sencillamente me he concretado a identificar 4 comerciantes que usualmente no decimos que sean comerciantes, pero entendemos que son comerciantes. Ahora quiero hacerle alguna pregunta. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Por ahí veo el nombre de Génesis Galilea. Génesis Galilea. No sé si me logra escuchar. Génesis. Génesis, si me logra escuchar. Si no es así,
yo le pediría favor a alguien que veo en la pantalla con el nombre de Paola. Paola. No sé si me escucha Paola. Paola. Solo me tienen el nombre, ¿verdad? Y no. Vamos a ver. No. Entonces, Olimpia Rosales. Olimpia Rosales. Por favor, Olimpia. Sí, licenciada. Buenas tardes. Ya. Rescató ahí al género femenino, porque cuando pregunté por Derek inmediatamente y rápido le dio lectura al artículo 655. En el caso de las damas ya llevaba dos, pero ahí salió usted a rescatarla y a rescatarme a mí para dar la clase. Muy amable, Olimpia. Fíjese que le quiero formular unas preguntas bastante sencillas. Un taxista, para poder ejecutar su negocio, ¿qué es lo que él necesita? Pues saber conducir, una licencia, un Bueno, auto. entonces, yo, disculpe, porque yo no hice bien la pregunta. ¿Qué cosa material necesita él para poder? Porque lo que usted dice es cierto, o sea, necesita el conocimiento. Pero ¿qué cosa material necesita él para que podamos decir, es un taxista, pues? Un automóvil, tal vez. Un automóvil, exacto, sí. O sea, necesita un automóvil o yo le voy a decir, necesita un taxi. Porque usted quiere ser taxista o yo quiero ser taxista, pero si no tenemos el vehículo, pues se quedará en intenciones. No lo vamos a poder hacer. Entonces, lo que necesito que nos percatemos es que el taxista va a necesitar contar con un taxi. Ahora, igual le pregunto, Olimpia, en el caso de un panadero, una persona para ser panadero, ¿qué objeto material necesita para poder hacer esa función? Me voy a arriesgar, licenciado, pero yo creo que un horno para hacer el pan. Pues sí, necesita un horno, pero fíjese que si es un horno, pues prácticamente pone la masa, produce el pan, pero como resulta que esta persona quiere comerciar, como que necesita algo más grande. Un horno. ¿Dos Harina. hornos? ¿Perdón? Harina. Materia Una prima. panadería. Panadería. Un lugar, María Fernanda y Sonia han ayudado muy bien a Olimpia y a Jocelyn, que les agradezco la participación. Sí, va a necesitar una panadería, porque la panadería va a comprender el horno, el escritorio, el personal que atiende, el producto. O sea, para ejercer el negocio de la panadería, o ser panadero, panificador, pues se va a necesitar tener una infraestructura un poquito más grande. O sea, se va a necesitar una panadería. Vamos a continuar siempre, Olimpia. Hoy le tocó a usted. No. Por favor, acompáñame a Olimpia. La tenemos Aquí, licenciado, aquí. Bueno, ahora, usted quiere jactarse de que es banquera. Yo quiero presumir y alardear de que soy banquero. Pero para que usted y yo podamos decir que somos banqueros, ¿qué necesitamos? ¿Un banco? Sí, ya ¿Dinero? vamos. ¿Se da cuenta por qué pongo estos ejemplos? Porque así poco a poco vamos entendiendo la lógica de lo que queremos explicar. Necesitamos contar con un banco. Si no, solamente andamos presumiendo usted y yo que somos banqueros, pero ser banqueros sin banco como que no tiene mucha lógica. Y finalmente,
siguiendo mi línea de ejemplos, Olimpia, un hotelero, si usted o yo pretendemos dar el servicio de hotelería, ¿qué necesitamos tener? Un hotel, licenciado. Un hotel, efectivamente. Gracias Olimpia, le agradezco mucho. De, de momento ahí, solamente le pido que me siga con la secuencia. Lo que yo quiero demostrar en este momento es que un taxista, sin un taxi, solo de nombre no tiene sentido, no es una realidad. Un panadero sin una panadería para poder expandir su negocio es mentira. No va a tener la característica de ser un comerciante. Un banquero sin un banco no funciona. Y un hotelero sin poder contar con un hotel para dar ese tipo de servicio de igual manera. No es posible realizar porque no será suficiente la voluntad, el deseo y la aspiración que se tenga. Se necesita algo. Pues ese algo que se necesita prácticamente ya nos va a ir dando la idea de lo que es la empresa mercantil. Cuando Derek le da lectura al artículo 655, leíamos que la parte final dice, la empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Y al final, el taxi, la panadería, el banco, el hotel, van a tener en común que son bienes muebles. Ya en unos minutos vamos a entender lo que ese artículo dice en el párrafo anterior. Pero de momento lo que me interesa es que entendamos, estas personas que están aquí son comerciantes. Lo importante es que estas personas que están aquí son comerciantes. Y estos comerciantes, para participar en la industria dirigida a la producción de bienes y servicios, como la panadería, o en la intermediación en la producción de bienes y servicios, como pudiera ser un hotelero, o sea, están dando un servicio, van a necesitar de algo, y ese algo que van a necesitar es tener su empresa. Y su empresa así, de una manera preliminar y empíricamente, la vamos a entender como aquellos bienes que necesita para poder llevar a cabo sus emprendimientos. O sea, se va a necesitar algo. Entonces, como necesito... También a eso podríamos llamarle infraestructura, licenciado. Sí, lo que usted dice es cierto. O sea, imagínese usted quiere poner un negocio, pero si no tiene la infraestructura para hacerlo. Claro que ahora tenemos el comercio electrónico, pero incluso en el comercio electrónico se necesita una infraestructura para poder desarrollarlo. Si no tenemos esa infraestructura, si no tenemos nuestra página de internet, si no tenemos los medios para anunciarnos, igual no podemos ejercer la función. O sea, vamos a necesitar una infraestructura, pero lo que vamos a ver a continuación es que necesitamos muchas más cosas. Pero de momento necesitaba ubicarlos en que un comerciante no es suficiente con que yo me diga, yo, Víctor Alegría, soy comerciante. No, yo tengo que decir, yo soy comerciante porque tengo una barrotería, pues. Si no tuviera la barrotería, yo no podría, si no tengo un lugar para vender mis productos, no podría desarrollar mi función de comerciante. Entonces, me voy a hacer a un lado por si desean tomar algún screenshot o alguna fotografía, porque necesito borrar la pizarra para poder continuar con la explicación de lo que vamos a entender por empresa mercantil, en base a lo que nos dice el artículo 655 del Código de Comercio. Vamos a borrar. Ahí alguien ya nos hablaba de la infraestructura.
Entonces, ahora vamos a venir a una cuestión muy importante. Fíjense que a partir de hoy, porque hasta hoy, antes de esta clase, iban a estar libres de poder alegar ignorancia, desuso o práctica en contrario. Pero a partir de este momento, lo que voy a explicar en los próximos minutos, nos va a permitir conceptualizar de aquí para el resto de sus vidas lo que vamos a entender por una empresa mercantil. En principio, para comprender este importante concepto dentro del derecho mercantil, vamos a partir que la empresa mercantil, para poderla entender, tiene elementos. Tiene elementos. El concepto de empresa mercantil va a tener elementos. Y esos elementos los hay de 3 clases. Hay elementos personales, hay elementos materiales y hay elementos incorpóreos. Por favor, de aquí en adelante, cuando hablemos de una empresa mercantil, tiene que venir a nuestra mente a saber que es una empresa mercantil, pero por fea lo que dice el licenciado Alegría, voy a entender que una empresa mercantil va a tener elementos personales, elementos materiales y elementos incorpóreos. Entonces, para entender esto de una mejor manera, vamos a tratar de identificarlos. Una diferencia, vamos a poner aquí. Personales. Materiales. E incorpóreos. Y vamos a pedir ahí a 3 voluntarios que me van a ayudar. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Ah, muy bien. Ingrid Hernández. Buenas noches, Lick. ¿Le veo? Ah, entonces, ahí quédese, Ingrid. Está Dale. atenta. Sonia Márquez. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Le voy a pedir favor también. Y Luisa Ramírez. Ahí tengo a Luisa Ramírez. Vamos a ver. Ingrid, Sonia y Luisa. Les voy a pedir favor que me ayuden a pensar. Vamos vamos a pedirle el favor, inicialmente, Ingrid me va a ayudar a pensar en elementos personales. Yo le voy a ayudar, no tenga pena. Y tenemos a Ingrid con elementos personales. Le voy a pedir favor a Sonia, elementos materiales. Y le voy a pedir favor a Luisa con elementos incorpóreos. Vamos a ver. Fíjense que, imaginémonos, piensen en determinado momento que yo tengo mi negocio de abarrotería en un mercado de la ciudad capital. O sea, el sábado, el día de mañana, vamos a ir al mercado y resulta, sorpresa, el Liga Alegría, aparte de dar clases de derecho mercantil, atiende su negocio de abarrotería en el mercado. Y yo voy a tener mi negocio, voy a tener mi infraestructura. Ahora necesito que ustedes me ayuden a pensar
todo lo que yo necesito para poder llevar a cabo mi función de negociar bienes y de prestar servicios. Entonces, vamos a ver. Ingrid, solamente para darle una idea, todavía no me responda. Ahorita solamente le voy a dar una idea, Ingrid. Fíjense que usted lo que tiene que pensar es de que si yo soy comerciante, bueno, ¿será que necesito gente que me ayude? Ahí hay elementos personales. ¿Será que necesito gente que llegue a comprar los productos? ¿Será que yo necesito proveedores que me den? Porque si yo vendo arroz, yo no soy el que lo cultivo. Yo lo adquiero de algún proveedor. Si yo vendo bebidas gaseosas, yo no las fabrico. Soy el intermediario entre el que las produce y quien las vende. Yo como comerciante, ahorita básicamente me estoy concentrando con Ingrid. Fíjese que hay clientes que le piden fiado, que les preste, que confíe en ellos y por lo tanto son mis deudores. Pero al revés. Resulta que yo muchas veces para poder llevar mi negocio me tengo que endeudar y resulta que yo tengo acreedores. Lo que quiero que se dé cuenta es que en mi negocio de abarrotería hay un montón de personas que pueden andar alrededor para que el negocio funcione. Entonces, Ingrid, mientras que hablo con sus compañeros, usted quédese pensando en qué personas pueden intervenir en una empresa mercantil para que funcione. Ahora me voy a referir a Sonia. Sonia. Buenas noches, licenciado. Fíjese, Sonia, que si voy a poner mi abarrotería, yo voy a necesitar de cierta infraestructura para poder desarrollarla. Yo no es que quede solo en el espacio. Necesito contar con ciertos elementos materiales para poder llevar a cabo esa función. Entonces, a usted tal vez ahorita es a quien menos le ayuda, porque muchas veces los bienes materiales de una empresa mercantil a veces son los más fáciles de percibir. Entonces, yo lo que le pido es vaya pensando en qué cosas materiales, tangibles, necesito para llevar a cabo mi negocio. Esa sería la situación de Sonia. Ahora, en el caso de Luisa, fíjese que el caso suyo ese elemento es uno de los más complicados, porque son cosas que existen, pero que muchas veces no las podemos palpar. Por decirle algo, la fama de un negocio. La fama no es algo que sea medible. Las marcas de los productos. Guillermo ahí está ayudando con algunas cosas, la inteligencia, la capacidad, la experiencia, los nombres comerciales, las expresiones y señales de propaganda, el buen nombre. O sea, hay cosas que existen en un negocio que no son ni personas ni cosas, sino que son ideas que van surgiendo. Es bastante complicado. No se preocupe, Luisa, si no logra identificar muchas o varias, porque yo entiendo que previo a esta clase es complicado el poder entender. Entonces, dicho lo anterior, hoy sí regreso con Ingrid. Vamos a ver. Yo soy el dueño de la abarrotería. ¿Me podría indicar, Ingrid, con los minutos que le he dado, no es mucho, pero con el tiempo que le he dado, qué personas son las que tienen que intervenir en un negocio para que haya movimiento? Como usted dijo, Alec, de primero el propietario. Ah, ya. Muy bien, me gusta Ingrid. Ahora, fíjese que el propietario de una empresa mercantil, en derecho, ¿cómo le vamos a llamar a ese propietario de una empresa mercantil? Cuando yo dije, si voy a poner un hotel es el hotelero, pero el hotelero, ¿qué es? Ya sea un gerente o...
Un Fíjese, comerciante. no. Fíjese que, por ejemplo, decíamos para un representante, todavía no. Y voy a decir por qué. Individual, ¿Perdón? Una una persona persona individual. individual. Puede ser una persona individual o puede ser una persona colectiva. Es un Porque intermediario. a la persona individual o a la persona colectiva. Comerciante, Lick. Exacto. Muy bien, me gusta. Lo primero, cuando pensemos en el propietario de la empresa, pensemos en el comerciante. Entonces ya tenemos el bien. Comerciante. Ahorita le hago otra pregunta, Ingrid. Ahora, ¿será que yo en mi negocio de la barrotería un sábado a las 10 de la mañana donde todos llegan a comprar, ¿será que yo me podré dar abasto solo, sobre todo si quiero ser un empresario que va a crecer o necesito ayuda de más personas? Sí, empleados, tanto las Empleados. personas que atiendan como una persona que le ayude a hacer limpieza. Exacto, va. Entonces necesito, des en cuenta, el comerciante necesita empleados. Sigamos razonando y va. Ya, yo soy el dueño, por lo tanto soy el comerciante en derecho, yo soy el comerciante porque sea persona individual o persona social, el comerciante es el dueño. Como yo necesito ayuda para ser efectivo, tengo mis empleados, mis dependientes, empleados o dependientes. Voy a poner aquí o dependientes. Ahora le pregunto, Ingrid, ¿y usted cree que yo puedo tener éxito en mi empresa si yo soy el dueño y tengo mis empleados, pero no llega gente? No, tiene que tener clientes. Exacto. ¿Cómo le solemos llamar en términos generales y abstractos a los clientes? Particular, Lick. Los Particulares. Clientela. por ahí, Manuela, Compradores. José Luis, Compradores. le solemos llamar la clientela Consumidores. o le podemos llamar los consumidores o usuarios. Lo vamos a llamar con cualquiera de los tres nombres. ¿Eh? Necesito clientela. Esa clientela puede ser consumidores o usuarios. Fíjense que un comerciante intercambia bienes o presta servicios. Cuando un comerciante intercambia bienes, le llamamos consumidor. Cuando un comerciante da un servicio, le llamamos usuarios. Por ejemplo, el subirnos al taxi no nos hace consumidores. Subirnos al taxi nos hace ser usuarios. Por ejemplo, en la barrotería, que yo me estoy poniendo de ejemplo, ahí son bienes. Entonces, la clientela son consumidores, porque sí están adquiriendo. En derecho mercantil, ese vocablo, bienes y servicios, va de la mano. O sea, un comerciante proporciona bienes y servicios. Pero tenemos que tener claro, un bien es una cosa material que se entrega a cambio de un precio y un servicio es una actividad personal que se realiza a cambio de un precio. Y eso nos va a diferenciar entre consumidores y usuarios. Todo eso es la clientela. Entonces ya se dan cuenta que un negocio, para que funcione, no es suficiente que exista solamente el empresario, no es suficiente que tenga sus trabajadores, y le atrevería a decir, no es suficiente todavía que tenga clientela. Pensemos, Ingrid, pensemos que yo no soy dueño del local, yo no soy dueño del bien inmueble donde se encuentra mi negocio. Entonces, yo, como no soy el dueño, ¿cómo puedo hacer para ocupar ese local? ¿Qué tipo de contrato celebro? Se tiene que hacer un contrato de arrendamiento. Muy bien, muy bien. Y en un contrato de arrendamiento, ¿cómo se llama a quien da el arrendamiento? El arrendatario, y en mi caso, que voy a ser propietaria, arrendatario.
arrendatario y arrendante. ¿Cómo es? Sí, lo único que Ya me confundí, Lick, perdón. no tenga pena. No estamos en clase de derecho civil, así que lo puede hacer. Vamos a ver. Sí, fíjese que van a haber arrendantes, porque si yo no soy dueño del local, entonces tengo que tener relaciones jurídicas con el dueño. El propietario va a ser el arrendante. Veamos otra, arrendador dueño y el arrendatario inquilino. Así es, José Luis. Gracias, José Luis. Sigo con usted, Ingrid. Fíjese que yo todo el producto que tengo aquí en mi negocio, para poderlo tener, he necesitado endeudarme. Y si yo me endeudo, yo soy el deudor. ¿Cómo se le llama en derecho a la parte a la que yo le debo una suma de dinero? Bueno, para adquirir los productos es el proveedor, Sí. pero, Muy bien, muy bien. ¿Qué se me está olvidando? Sí, ¿con quién adquiero los proveedores? Tiene toda la razón. Bien, ya usted está más pilas que yo. Muy bien. Proveedor. y a El quien yo proveedor le está debo bien. el producto, se podría decir al quien yo le compro es el proveedor, y se podría decir que yo le puedo dar a un acreedor o a los deudores. A quien yo le debo, a quien yo le debo, es un acreedor. O sea, yo en mi negocio, y así vemos a muchos empresarios, que vemos que tienen muchos bienes, pero no sabemos qué tan endeudados puedan estar. ¿Qué tantos acreedores? O sea, que hay acreedores. Entonces, así como yo debo, hay clientes consumidores que me deben. Esos clientes consumidores que me deben, ¿cómo les voy a llamar? Deudores, Muy bien, gracias Manuela también y gracias Ingrid. Efectivamente son deudores. Vale. Vamos a dejar descansar un rato, Ingrid. Y en este momento lo que necesito es que se den cuenta todos y cada uno de ustedes que cuando hablamos de un negocio, de una empresa mercantil, gente morosa, muy bien, Elvia, dice gente morosa, sí están también hay deudores y deudores morosos, efectivamente. Entonces ahí es una subclasificación pero en términos generales, lo que necesito que se percaten es que cuando hablamos de una empresa mercantil, para que funcione la empresa mercantil, necesitamos que haya un comerciante, que hayan empleados en su calidad de dependientes, que se cuente con clientela, que son consumidores o usuarios. Existe la probabilidad que hayan arrendantes. Si el comerciante no es dueño del local, necesariamente deben de haber proveedores, porque usualmente el comerciante no es quien produce los bienes o los servicios que proporciona, sino que a su vez los adquiere de proveedores. Usualmente el comerciante suele estar endeudado con alguien más y ese alguien más será un acreedor o acreedores, dependiendo si es uno o son varios. Y muchas veces el comerciante para vender sus productos los da al crédito y por lo tanto puede ser que tenga deudores. Entonces, cuando de aquí en adelante pensemos en los elementos personales de una empresa mercantil, necesito que a su mente vengan todos y cada uno de los que hemos identificado. Entonces, descanse, tome aire un momentito, Ingrid, y ahora vamos a molestar a Sony. Entonces, un nombre para que no se me... Sonia, Buenas noches. la tenemos por ahí. Buenas noches, licenciado, aquí estoy. Buenas noches, Sonia. Bueno, entonces, Ingrid ya nos ayudó con todo el tipo de personas que nos podemos topar. Ahora, en el caso suyo, necesito que me ayude a identificar y qué cosas tangibles necesito para poner mi negocio. No sé si se le han ocurrido algunos. Sí, coloqué aquí en mis apuntes de inicio, pues el local y la empresa, donde vamos a tener la empresa, el local. El local o la empresa, pero aquí viene lo que acaba de decir usted me sirve mucho para esta clase. Fíjese que a lo que usted se refiere es lo que en derecho vamos a conocer como el establecimiento. Vamos a ver.
Muy bien. Esta la vamos a llamar el establecimiento. Lo que usted me acaba de decir, Sonia, es muy importante, porque repitiendo sus palabras, dijo algo así como el local o la empresa, ¿verdad? Así me dijo la empresa. Pero fíjese que ahora necesito que tanto Sonia como todos los que estamos en esta clase, a partir de hoy, veamos una diferencia. Fíjese que la empresa mercantil va a ser la suma de todos estos elementos. Y el establecimiento es uno de sus elementos. Y soy así de enfático, porque a mí también me pasó en su momento, cuando empezaba a estudiar esto. Solemos confundir lo que es una empresa mercantil con el establecimiento. Y dejamos a un lado que el establecimiento es un elemento de la empresa, no es la empresa. Es como que el cuerpo humano está en la mano y que pretendamos creer que la mano es el cuerpo humano. No, el cuerpo humano va a tener cabeza, tronco, extremidades, brazos, piernas. Es un todo. La mano es un elemento. Igual sucede con el concepto de empresa mercantil. En el concepto de empresa mercantil, el establecimiento es un elemento material de los que nos está hablando Sonia. Y por lo mismo, reitero, empresa mercantil y establecimiento no es lo mismo. Empresa mercantil es un concepto muy amplio. El establecimiento es el local comercial donde se lleva a cabo las negociaciones. Entonces, de aquí en adelante, en mi abarrotería le vamos a llamar, ese es el establecimiento. O sea, necesito un establecimiento. En el comercio electrónico, la dirección, el correo electrónico es el equivalente al establecimiento. No es la empresa, es el establecimiento. Entonces, vamos muy bien. Por ahí, Isa Ruiz la está ayudando, pero vamos a continuar de momento con Sonia, porque ya me dijo y tengo mucha curiosidad de conocer sus apuntes. Puse mostradores. Sí. El producto que vamos a vender. Los vamos a poner en un concepto general, porque mostradores, mesas, sillas, entonces le vamos a llamar mobiliario. Mobiliario y equipo. Equipo mobiliario. Sí, muy bien. Mobiliario, y lo voy a separar, equipo, porque el equipo, por ejemplo, puede ser la calculadora que yo necesite para hacer mis cuentas. Madre, chaval, lo ha puesto ahí, mobiliario. Las computadoras. Establecimiento, mobiliario, equipo. ¿Qué otra cosa material necesitamos? El producto que vamos a vender o que vamos a distribuir. Muy bien, y ahí Manuela, Ingrid, no, se me escapó el nombre. Sería el producto, sería la mercadería, o sea, porque imagínese, Sonia, usted y yo presumimos de comerciantes y no tenemos producto. Es una mentira, pues. Entonces, mercadería. Muy bien. ¿Qué otra cosa necesitamos para que funcione nuestro negocio? También tenía yo en cuenta tal vez vehículos para poder distribuir. Sí, vehículos, pero los vehículos pueden ir. Tal vez no necesariamente, pero existe la posibilidad. Así como existía la posibilidad de que hubieran arrendados, no necesariamente, porque el comerciante puede ser el dueño, puede ser también en los vehículos. Puede ser que hayan o puede ser que no, pero pensamos en todas las posibilidades. Muy bien, los vehículos, ¿qué otra cosa son? Papelería y utilización. Mano de obra directa e indirecta. No le logro entender. Tampoco entendí. Bueno. Tal vez me escribe la compañera. Sí. Continuemos, Fabi. En sus apuntes, ¿qué más aparece? Sí, pues yo había puesto en general las computadoras, pero entran en el equipo, supongo. Sí. Computadoras donde María le está ayudando. Mire, papelería y útiles. Papelería,
Esto ya he puesto acá yo, También lo... sí, para hacer inventarios, había puesto libros para inventarios. Muy bien, ¿no? Tenemos de papelería y útiles. ¿Qué otra cosa necesitamos? Y le voy a poner un ejemplo. Resulta que usted me llega a comprar mis dos libras de frijoles y me paga con un billete de a 100. ¿Qué espera que yo haga con el billete de 100 que usted me ha dado? La caja chica. ¿Cómo? Caja chica, dinero, capital. Sí, o como lo pone ahí Manuela, lo pone muy bien, el capital o el dinero. Capital. Capital. Vamos a poner capital o dinero. Capital o dinero. Sonia, muy bien. Si voy para el examen, saca 100 puntos. Pero como no es el examen, quedémonos con la participación. Muchas gracias por su participación. Des en cuenta, una empresa mercantil. Es que la empresa no es solo decir, voy a poner la empresa y el establecimiento. No, señores, una empresa mercantil va a necesitar, como bien lo dijo Sonia, un establecimiento, mobiliario, equipo, la mercadería que va a vender, probablemente necesita vehículos, papelería y útiles para llevar el control y capital y dinero para menear los productos. Con un elemento de estos que me falte, quiero ser empresario y no tengo establecimiento. Estoy con todas mis cosas ahí en media calle. Casi como que daríamos lugar a la economía informal. La economía informal va a tener esa característica. Usualmente van a carecer de establecimiento. O tengo el establecimiento, pero están las 4 paredes vacías. Como que se miraría muy mal este empresario que por lo menos no tenga una silla y un escritorio para que se sienten las personas. Vamos a necesitar auxiliarnos de algún tipo de equipo de carga, equipo para hacer cálculos, equipo para llevar registros. Entonces, yo creo que está por demás cualquier ampliación que yo haga. Creo que cada uno de estos conceptos se explican solos. Diego Alcázar tiene alguna duda. Le escucho, Diego. Sí, buenas noches, licenciado. Con respecto a una pregunta, ¿qué pasaría, por ejemplo, en las aplicaciones, va? Pongamos de ejemplo Uber, que no tiene un establecimiento como tal, ¿ahí qué procedería? Ya, fíjese que en el caso de Google, no tiene un establecimiento físico, pero tiene un establecimiento virtual. Y ese establecimiento virtual es la dirección. Entonces, si usted lleva a cabo, Diego, el comercio electrónico, si usted me dice, mire, licenciado Alegría, fíjese que yo me dedico, tengo mi empresa sobre venta de software y hardware. Vaya, yo le pregunto, mire Diego, ¿y dónde lo localizo? Mire, esta es mi dirección. Esa dirección virtual viene a ser el equivalente a lo que es el establecimiento. Fíjense que hay una regla en el comercio electrónico. En el comercio electrónico hay una regla de que prácticamente todo lo que se maneja de manera material, presencial, debe de tener una equivalencia en el mundo virtual. Lo único es que el sistema, la plataforma o el soporte electrónico varía, pero las características siempre van a existir. Entonces, en ese caso, tal vez les diría, sigamos comprendiendo el concepto de empresa mercantil y al tenerlo claro, va a ser más fácil que nos podamos dar estas explicaciones como la interesante pregunta que Diego ha formulado. Muchas gracias, licenciado. Claro, Diego. Ahí va a ver, usted mismo se va a ir respondiendo entre poco. Ahora, a Luisa le tocó bailar con el más feo, porque identificar cuando uno empieza a estudiar derecho mercantil los bienes incorpóreos es un poco difícil y yo lo comprendo perfectamente porque no han llevado ningún curso previo. Guillermo ahí está ayudando con algunos que son correctos,
Pero inicialmente vamos a ver, Luisa, qué ha logrado en los pocos minutos que ha tenido para averiguar o inventarse ahí que... Bueno, igual que mi compañera aquí en mis apuntes, coloqué, por ejemplo, los derechos. ¿Pueden ser los derechos? Derechos. Fíjese que lo que pasa es que los derechos sobre las cosas, no, a ver, usualmente van a ser las marcas. O sea, el poder utilizar. Vamos a tener las. Fíjense que con marcas, solamente para que veamos la dimensión. Pensemos en algún producto que tal vez ninguno de ustedes conoce y probablemente nunca han escuchado. Pensemos si valga la publicidad y que sirva. Cervecería Gallo. Tal vez, estoy seguro que nunca habían escuchado. Fíjense que si pensamos en cervecería Gallo, o la cervecería centroamericana, ubicamos su establecimiento en unas grandes instalaciones allá en la zona 2, con un equipo inmobiliario de primer orden. Pero, fíjense que todo ese mobiliario, esos bienes, ese equipaje, los empleados, los dependientes, los consumidores y todo, probablemente se quedan pequeños ante la marca. En otras palabras, si cualquiera de nosotros sea más cara que todos los bienes materiales. O sea, simple y sencillamente por mencionar algo, para que veamos que estos valores incorpóreos resultan muy importantes. Pero quiero saber Perdón, si tiene licenciado. algo más. Bueno, licenciada, también coloqué deberes y obligaciones. Fíjese que yo soy el que estoy teniendo ahorita un poquito de problema. Fíjese de que se le está trabando, licenciado, no sé si me escucha. No, Y como que se queda un poco frisado. Está trabándose el licenciado y entonces no sé si es ahorita sí la internet. escuché, anteriormente no, pero ahorita sí. Bueno, también coloqué deberes y obligaciones. Ay, se le volvió a trabar, licenciado. Se entrecorta, licenciado, su señal está Se mala les- o es la de nosotros. Lick, Se corta mucho. es a usted que Se se le queda está así como cortando. que frisada Ajá. la señal de usted. Se congela. Se le está cortando, Lick. Y se le volvió a cortar. Se quedó congelado. Ha ocurrido, no sé si es correcto o no. No estamos en examen todavía. Se le está cortando, licenciado, su señal, o sea, se queda como un poco congelado y no. Ujú. No sé si se Pero me escucha ahorita. es la mía, ¿verdad? El problema. Sí, Sí, licenciado. Sí, licenciado, sí es su señal, se queda así estática y ya no Ya. podemos escuchar lo que usted dice. se Ya. queda totalmente trabado. Les pido disculpas, pero voy a seguir escribiendo. Incorpóreo, es que está borroso, por favor. Ya. Aquí dice derechos. Derechos, marcas, hay nombre comercial. Lick, ahí podrían entrar las patentes también. Sí. Puede entrar en la propiedad intelectual. Propiedad intelectual, sí, vamos a ver. Aquí, derechos, marcas, nombres comercial, patente. También, por ejemplo, como ahora la mayoría de las empresas usan la tecnología y eso, un software puede ser un elemento incorpóreo. Sí, sí, exacto. Los software. Los deberes y obligaciones también, ¿o no cuenta?
Lo que pasa es que los deberes o las obligaciones las vamos a identificar como marcas, usualmente, o nombres comerciales. Yo puse derechos para que tengamos un poco la idea, pero realmente va a ser en nombres comerciales y marcas que van ya. La fama también es un elemento incorpóreo, la fama. Solo imagínense. Resulta que yo soy el comerciante, tengo mis trabajadores, tengo clientela, tengo mis bienes inmuebles, tengo mi equipo, tengo mi mobiliario, pero tengo mala fama. La fama que yo tengo es que todos mis consumidores es gente de dudosa reputación. O sea, solo con eso des en cuenta, la fama, solo este elemento de fama se puede traer abajo mi empresa mercantil. Entonces, Luisa, y le agradezco, y de momento ya se puede quedar solamente atendiendo. Damas y caballeros, fíjense que una empresa mercantil es la suma de todo esto. Es la suma de elementos personales, elementos materiales y valores incorpóreos. Que unidos, o sea, estos tienen que estar unidos con ánimo de lucro, de obtener dinero, producen bienes o servicios. Y en su conjunto, todo lo que está aquí es considerado un bien mueble. Lo que acabo de decir es lo que nos dice abajo de patente actual. Madre, abajo de patente dice propiedad intelectual. Luego dice software. Y al final puse fama. Entonces, damas y caballeros, de aquí en adelante necesito que cuando hablemos de empresa mercantil, a su mente venga que la empresa mercantil es la suma de elementos personales, elementos materiales, valores incorpóreos, que en forma coordinada y sistemática, producen bienes y servicios, y que en su conjunto son consideradas como un bien mueble. Entonces, Derek, ¿lo tenemos por ahí, Derek, nuevamente? Sí, Así me gusta, Derek. Yo dije que no se me haga. Entonces, le voy a pedir favor que volvamos a leer el artículo 655 y yo le voy a ir interrumpiendo. Artículo 655, empresa mercantil. Se entiende por empresa mercantil el conjunto de trabajo. Hagamos un alto. Ahí. Quedémonos el conjunto de trabajo. Fíjense que lo único que tenemos que tener cuidado en la definición es que el elemento de trabajo relacionémoslo al elemento personal. Acuérdense que el trabajador, en sus cursos de derecho laboral les habrán enseñado, el trabajador solamente puede ser el ser humano considerado como tal. Solamente el ser humano. Entonces, realmente aquí se nos va a comprender nuestra definición si en lugar de elemento de trabajo, el conjunto de trabajo, lo entendemos como los elementos personales. Y cuando pensamos en elementos personales, pensamos en todos estos. Entonces, por favor, anoten en su código de comercio ese conjunto de trabajo, pongan elemento personal. Y el elemento personal nos va a dar comerciante, empleados, dependientes, clientela, consumidores, usuarios, arrendantes, proveedores, acreedores y vendedores. O sea, ese es el conjunto de elementos personales que aquí le va a llamar conjunto de trabajo. Luego, ¿qué dice a continuación el artículo?
de elementos materiales y de Muy bien, dejámoslo ahí. ¿Qué elementos materiales? Ahí está más claro y más fácil. Fíjense que cuando la ley nos dice de elementos materiales, en nuestra mente tiene que venir el establecimiento, el mobiliario, el equipo, la mercadería, el vehículo, las papelerías útiles y capital o dinero. Todo lo que Sonia nos mencionó hace unos momentos. Ese es el elemento material. Continuamos. Y de valores incorpóreos. ¿Me escucha? Sí. Dejámoslo ahí. Y, sí, le escucho muy bien. Y de valores incorpóreos. ¿Cuáles son los valores incorpóreos? Los que nos identificó Luisa. Marcas, nombres comerciales, patentes, propiedad intelectual, software, la fama. Esos son los valores incorpóreos. O sea, ¿qué es una empresa mercantil? El conjunto de trabajo, que son los elementos personales. Una empresa mercantil es el conjunto de trabajo, elementos personales. De elementos materiales y de valores incorpóreos. Eso es lo que nos está diciendo el artículo. Cuando pensamos en una empresa mercantil, es la unión de las tres cosas. Nadie puede poner una empresa mercantil si no existen esas tres cosas. Luego, continuemos, Derek. Dice, coordinados para ofrecer al público. Hagamos coordinados. O sea, los elementos personales, que es el conjunto de trabajo, los elementos materiales y los valores incorpóreos, tienen que estar coordinados. Hay una coordinación. Continuemos. Para ofrecer al público con propósito de lucro y de manera sistemática, bienes o servicios. La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Ya. Dejámoslo ahí. Dejámoslo ahí. Ahí dejamos. Para ofrecer, o sea, no en forma gratuita. Yo creo que no. Para ofrecer al público con ánimo de lucro, bienes y servicios. O de manera sistemática, bienes o servicios. Y de ahí, ya cerró muy bien Derek. ¿Cómo dice la parte final? La empresa mercantil será reputada como un bien mueble. Exacto. Entonces, compañeros, mi propósito en la clase de hoy era que descifráramos qué nos quiere decir ese artículo. Y ese artículo nos va a permitir comprender lo que de aquí en adelante es la empresa mercantil. Cualquier persona que quiera ser comerciante o cualquier persona que nosotros, gracias Edgar, o cualquier persona que nosotros lo ubicamos como comerciante es porque debe de tener una empresa. ¿Y esa empresa qué es? ¿Qué es una empresa? Es el conjunto de elementos personales, elementos materiales y valores incorpóreos que en forma sistemática y coordinada, con ánimo de lucro, para proporcionar al público bienes y servicios. Y todo eso en conjunto es un bien mueble. Y eso es bien importante, esa parte final. Cuando dice que es un bien mueble, acordémonos que en derecho están las personas y las cosas. Entonces, quiero preguntar, a ver quién me responde primero. ¿La empresa mercantil es una persona o es una cosa? Es una cosa. Exacto. Es una cosa. Así como me dijeron ahorita, es una cosa, necesito que estén convencidos hasta el final de los tiempos, hasta el último suspiro que den ustedes en esta vida. Una empresa mercantil es una cosa. Es que, mire, licenciado, es difícil entender eso, que es el conjunto de elementos personales, materiales y incorpóreos. Sí, pero les estoy demostrando que el derecho así lo define. Eso es como cuando se nos habla de personalidad, que hay cosas que tienen derechos y obligaciones. La empresa mercantil no es de esas cosas, porque la empresa mercantil no tiene personalidad jurídica. Quienes van a hacer valer los derechos y las obligaciones de la empresa mercantil son los dueños, en este caso, el comerciante.
Pero la empresa mercantil, por favor, que no se les olvide, pareciera algo muy obvio cuando hablamos de eso, pero yo sé que con el tiempo van a dudar. ¿Y saben cuándo es cuando más van a dudar? Cuando yo les pregunte en un examen si una empresa mercantil es lo mismo que una sociedad mercantil. Acordémonos que hay comerciantes sociales. Y un comerciante social es cualquier sociedad mercantil que adopte una forma mercantil. Las sociedades colectivas, las sociedades en comanditas, las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades en comanditas por acciones, las sociedades de emprendimiento. Esas son sociedades mercantiles. Esas son personas. Perdone que le interrumpa. ¿Qué pasa con las cooperativas? Las cooperativas no son comerciantes. No son comerciantes porque las cooperativas se rigen por la ley de cooperativas. Entonces las cooperativas van a tener una característica distinta a los comerciantes y por eso no son mercantiles. Y voy a ir más allá. Una cooperativa no es lucrativa. Usted me va a decir, pero mira, licenciado, pero a mí me cobran en la cooperativa. Sí, pero la ganancia que obtiene la cooperativa es para la cooperativa, no para los asociados. O sea, las ganancias son para la cooperativa, no para los asociados. En tanto que un comerciante con su empresa mercantil, toda la ganancia que saque de aquí no es para la empresa mercantil. Toda la ganancia, toda la rentabilidad que genere la empresa mercantil es para el dueño, que es el comerciante. Ya, yo como comerciante con todo el montón de dinero, yo ya voy a decidir qué reinvierto en la empresa y qué no, pero soy yo el que lo decide. En una cooperativa, la ganancia que entra es para la cooperativa y nadie puede decir, miren cómo nos fue bien este año, repartámonos las ganancias, porque no hay, cuando no hay reparto de ganancias es cuando se dice que no es lucrativo. No sé si me pude dar a entender, compañero. Sí, licenciado, gracias. O sea, la empresa mercantil gana el comerciante y la cooperativa lo gana el bien. Sí, lo gana la cooperativa, Ajá, no los asociados. Exacto. Así es. En derecho mercantil, el comerciante es el que va a tener la ganancia. Por eso es lucrativo. La palabra lucrativo es que la ganancia es para el comerciante. Cuando decimos no es lucrativo, es porque quienes administran no pueden obtener ningún tipo de ganancia. Entonces, damas y caballeros, se me ha acabado el tiempo, me fue avanzando. Yo me tardé también mucho en explicar, pero realmente mi propósito para la clase de hoy era simple y sencillamente que tuviéramos el primer acercamiento a lo que es empresa mercantil y que en ese acercamiento entendamos lo que el legislador nos quiere decir en el artículo 655. Realmente ese artículo cuando uno lo lee por primera vez no se entiende, pero ya cuando lo estudiamos podemos decir ya de memoria, la empresa mercantil es el conjunto de trabajo, elementos personales, de elementos materiales y de valores incorpóreos que en forma coordinada y sistemática con ánimo de lucro proporcionan bienes y servicios. Y todo esto en su conjunto es un bien mueble. Y entonces cuando nos preguntan qué es una empresa mercantil, es un bien mueble. ¿Cómo hace usted? Sí, es un bien mueble que tiene ciertas características, porque es el conjunto de elementos personales, materiales y valores incorpóreos que en forma coordinada y sistemática, con ánimo de lucro, proporcionan bienes y servicios. Y en su conjunto es un bien mueble. Es con eso que tengamos hoy. Y un comerciante, para ser comerciante, tiene que hacer eso. Pensar, les dejo como tarea que el fin de semana se queden pensando en cualquier comerciante y se van a dar cuenta que cualquiera que aspire a ser comerciante necesariamente tiene, yo pongo una mi tortillería, pues yo soy el dueño de la tortillería y estoy haciendo, necesito mobiliario, necesito el horno donde voy a poner las tortillas, mobiliario,
tengo mi fama mercantil, tengo mi clientela, hay gente que le debo la masa, hay gente que me debe las tortillas, pago un alquiler y por lo tanto tengo arrendantes, tengo mis proveedores que me venden el maíz. O sea, cualquier comerciante, que voy a un centro comercial y tengo mi venta de teléfonos celulares, lo mismo. Soy el comerciante el dueño, y si quiero que me ayuden, tengo que pagarle a mis trabajadores, empleados, necesito clientela, yo no produzco los teléfonos, entonces necesito proveedores, alquilo el espacio y le debo el producto a quienes me han prestado dinero, hay acreedores y hay a quienes les he vendido a plazos, que son mis deudores. Para tener mi venta de teléfonos inalámbricos, pues necesito tener un establecimiento, ya sea físico o virtual, mi mobiliario, equipo, la mercadería, porque si me van a preguntar, tengo que tener el producto para venderlo, puede ser que necesite vehículos o no, papelería y útiles para llevar mis controles, y necesito efectivo, ya sea dinero efectivo material o dinero efectivo virtual a través de transferencias. Y el producto que yo vendo, voy a necesitar contar con el derecho al uso de las marcas, al nombre comercial, a las patentes de invención, a la propiedad intelectual, los software que pueda necesitar yo para llevar a cabo mi ejecución de la empresa y poder contar con una buena fama. Entonces, de momento, dejamos ahí la clase. Quiero agradecer mucho a la ayuda de Derek, de Ingrid, de Sonia, de Luisa y de tantos otros más que estuvieron. Manuel ahí estuvo participando, les agradezco mucho. Y entonces, hoy lo que necesitaba que aprendiéramos es qué es la empresa mercantil. De aquí en adelante, por favor, esto de empresa mercantil ya tiene que estar claro. Con el licenciado Webster lo vamos a terminar de complementar el lunes de la próxima semana. De momento les dejo porque me tengo que trasladar ya al otro salón.